Bien, gloria al Señor. Bendecimos el nombre del gran Rey de Reyes. Le damos la bienvenida a todos ustedes y todos los que se van a seguir conectando y todos los que tienen, gloria a Dios, planes de ver esta clase nuevamente y a los que la van a ver. Gloria al Señor. Nosotros estamos introduciéndonos en los temas de lo que es la sanidad interior. En la clase pasada, nosotros estuvimos reuniéndonos y hablamos de lo que es la mente. La clase está en YouTube, en el canal, así que pueden ir a verla completa, pero como siempre vamos a hacer un recuento de lo que vimos para entrar en la línea de lo que nosotros vamos a exponer más adelante. Y nos quedamos en lo que es, cuál es el propósito de la sanidad interior. Y la sanidad interior, bueno, déjame subir un poco más para poder entonces hablarle un poco de una parte que yo sé que es necesaria que yo la mencione. Dice, dice aquí, voy a leer en este párrafo donde encierra esta pregunta. Estoy por aquí. Dice, ¿por qué los creyentes necesitan sanidad interior? Y decíamos en la clase pasada, esto es parte del tema pasado, el cual se abundó bastante en la clase. ¿Por qué un nuevo creyente necesita sanidad interior? Porque se supone que ya Cristo hizo todo. Se supone que ya Jesús hizo todas las cosas. Pero entonces tenemos gente dentro de las iglesias que daña a otros, que no ha perdonado, que tiene problemas familiares fuertes por una herida, por una ofensa, por una humillación que le hicieron. Y esa gente simplemente está aceptada en la iglesia. Va a la iglesia, son cristianos. Dice aquí, ¿por qué los creyentes necesitan sanidad interior? Hay muchos creyentes que han nacido de nuevo, irán al cielo, porque nadie lo está condenando de que van para el infierno. Irán al cielo, son hijos de Dios y el Espíritu Santo vive en ellos. Sin embargo, voy aquí en el primer párrafo. Sin embargo, siguen atados. No es que no tienen el Espíritu Santo, no es que que no se van a salvar, si son salvos, tienen el Espíritu Santo. Mas, sin embargo, están atados al pasado y las heridas recibidas continúan atados a vicios y son víctimas de la depresión, dejándose dominar por sentimientos de rechazo, complejos de inferioridad, ataduras sexuales, temores, inseguridades y además arrastran maldiciones generacionales. Por esa razón necesitan recibir una sanidad interior y una liberación. Cuando nosotros nos encontramos con un cristiano con ciertas características, que tiene ciertas actitudes, nosotros ponemos en duda el evangelio. No ponemos en duda lo que esa persona no ha hecho en sí como alma, como en sanidad interior, o sea, no ha reparado esas áreas de su alma que han sido quebrantadas por las diferentes situaciones de su vida completa. Este, relacionamos la falta, el pecado, relacionamos siempre una salvación con lo que es, o el pecado directamente, con una fornicación, con un pecado sexual, con una situación, pero no estamos fijándonos. Fíjate que esta persona que describe aquí, eh, va a la iglesia, tiene el Espíritu Santo, se va a salvar, no se va a perder, pero no se ha liberado de la depresión. Donde voy es que tenemos mucha gente en las iglesias que necesitan una ayuda especial y no se le está dando. ¿Por qué razón? Porque nadie le trabaja, simplemente ayuna y ora y nadie le ayuda a ser libre ni a sanar, ni le dice lo que tienen que hacer, los pasos a seguir para sanar.
Entonces, por eso el Espíritu Santo trae a nosotros en este tiempo eh, lo que es la sanidad interior. Siempre ha existido, pero hay muchos que se enfocan en ella y otras no. Y fíjense lo importante que es uno sanar, ¿ok? Porque si no, no tendremos una vida plena en Cristo. Entonces, quiero ir directamente al tema donde nos quedamos. ¿Cuál es el propósito de la sanidad interior? La sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional no hay tiempo ni espacio. Lo que afectó a la persona en el pasado haya sido en su niñez. Estoy por aquí, por este párrafo, y quiero que me sigan, por favor. Y no estamos pensando en el otro, en fulano. Ay, fulano. Ay, si tú estuvieras en esta clase, fulana. Vamos a buscarnos adentro, porque es importante que nosotros nos miremos por dentro y vemos de qué carecemos, de qué tenemos necesidad. Esos vacíos de nuestra alma, esos vacíos existenciales que no se han llenado por esos traumas que todavía siguen vivos. Dice entonces, la sanidad interior está relacionada con la persona y su pasado. En la vida emocional no hay ni tiempo ni hay espacio, todo sigue como en un eterno presente. No hay tiempo ni espacio, usted sigue sufriendo la misma situación como que es que la está viviendo hoy. ¿En serio? ¿Me entienden? Entonces dice, lo que afectó a la persona en el pasado, haya sido en su niñez o en su vida adulta, tiene vigencia en el presente. Usted está trayendo continuamente su pasado al presente y no está viviendo el presente porque siempre trae las cosas del pasado y por eso necesita sanidad interior. Hay un dicho en el mundo que dice que el tiempo borra las heridas, pero eso es una mentira, porque Jesús es el único que vino a sanar. Jesús es el único que vino a sanar los corazones quebrantados. Jesucristo pagó por completo por aquellos que vienen con heridas del pasado. Él les sana y les da la libertad completa. El único que puede vendar tus heridas y que el único que vino a deshacer las obras del diablo se llama Jesucristo. ¿Okay? Dice en Isaías 53:1, y vamos aquí a la cita. Estoy aquí. Quiero que vayan leyendo conmigo. Dice Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay hermosura en él, ni esplendor. Lo veremos más sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos el rostro de él, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, como herido y afligido por Dios. Mas él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por darnos la paz cayó sobre él el castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Isaías 53:1. La obra que Cristo hizo, la hizo completa, espíritu, alma y cuerpo. Debemos de apoderarnos de esa obra completa que hizo Cristo. Dice, las distintas etapas de nuestras vidas en las cuales podemos recibir heridas son las siguientes. Pongan atención y comiencen a escudriñarse qué le pasó a ustedes en cada una de las etapas en la cual nosotros vamos a mencionar aquí. En la edad prenatal, en la niñez, en la adolescencia, en la edad adulta y en la etapa matrimonial. La palabra de Dios nos enseña que en el libro de Génesis 3:15 lo siguiente. Y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El deseo del enemigo es herir a las personas de todas las formas y todas las etapas de su vida. Él lo intentó con el Señor Jesucristo y lo intenta con cada uno de nosotros día tras día sin descansar.
Todos hemos sido heridos en alguna etapa de nuestra vida y hemos entendido que al venir a Jesús todas las heridas no se sanarán por sí solas. Esto implica que hay que pasar por un proceso llamado sanidad interior y liberación, por medio del cual Dios nos restaura de las cosas del pasado. No podemos esperar que el tiempo borre las heridas, porque eso no sucederá. No se lo podemos dejar al tiempo. Solamente la sanidad interior por medio de la palabra de Dios y la unción del Espíritu Santo nos hará libres. Amén. Entonces entraremos ahora al capítulo 3, donde vamos a hablar de la falta de perdón. Es algo que afecta mucho al pueblo de Dios. El pueblo de Dios no le gusta perdonar. El pueblo de Dios no le gusta pedir perdón. El pueblo de Dios no le gusta humillarse ante aquel que se supone que lo ofendió. Entonces nosotros vamos a seguir indagando al respecto de la falta de perdón. Ángel, ¿me puedes ayudar a leer? Gloria a Jesús. Sí, claro. Ayúdame, por favor. Ok. Nos quedamos en... La falta de perdón. Sí, un momento. Hoy día, ¿Dónde? Espérense. ahí mismo. Perdonar es liberar, no quedamos ahí, pues. No, desde el principio, hoy día. Ah, ok. Hoy día, uno de los mayores problemas del cuerpo de Cristo es la falta de perdón. Esto trae como consecuencia que los creyentes heridos, a su vez, hieran a otros. La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo para destruir nuestra vida espiritual, emocional y física. ¿Qué es perdonar? Perdonar es liberar o dejar ir a una persona que nos ha ofendido. Es soltar a la persona que nos causó daño. Es cancelar una deuda pendiente que alguien tiene con uno. Es tomar la decisión de perdonar como un acto de voluntad y no basado en emociones. Nos dice en Mateo 18:35, así también mi Padre Celestial hará con ustedes, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Qué no es perdonar? Esforzarse por olvidar lo que pasó, negar la ofensa recibida, pretender que el tiempo borre lo ocurrido, ignorar lo que pasó y tratar de olvidar, o simplemente disculpando al ofensor. No perdonar es decir, te perdono, pero sin haber perdonado de todo corazón. El perdonar no es una alternativa, sino un mandato del Señor. Nos dice en Mateo 6:14, porque si perdonas a los hombres sus ofensas, yo os perdonaré también a ustedes, vuestro Padre Celestial. No, ok. Ok, porque si perdonaras a los hombres sus ofensas, también perdonará a ustedes nuestro Padre Celestial. La falta de perdón es una carnada del enemigo. Nos dice en Mateo 18:6-7, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Jesucristo habló de que era necesario que las ofensas vinieran. La palabra ofensa es una palabra muy especial y proviene del griego escandalón, que significa trampa o carnada. Esta palabra
fue utilizada en la antigüedad para describir lo que era un vástago curvado, una vara flexible con una carnada que se usaba para cazar animales. En otras palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una trampa o una carnada del enemigo para Ojo que con se eso, ¿eh? amargue y pierda su bendición. Ojo En con otras eso. palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere a usted, le está tendiendo una trampa o una carnada del enemigo para que se amargue y pierda su bendición. ¿Ustedes oyeron eso? Cada vez que una persona, miren, si usted tiene una herida por algo que le hicieron y usted no quiere perdonar a esa persona o simplemente lo perdonó de boca, y todavía tiene ese sentimiento de dolor en su corazón a causa de cualquier traición, cualquier humillación, cualquier cosa que le hayan hecho, cuando usted no ha sanado, usted se ofende fácil. Usted se ofende hasta de que lo miren, de si no lo miren, de si no lo llamaron, de si no han ido a su casa, de si no lo visitan. Usted se va a ofender de todo. Y hay de aquella persona por la cual vino esa ofensa. Queremos venganza, queremos que, pero ya somos cristianos, queremos venganza, queremos que el Señor le dé lo de ellos, queremos que el Señor les recompense conforme a su extravío. Entonces nos llenamos de ese resentimiento y nos llenamos de esa amargura de alma. Y en el momento en que usted debe de estar más feliz, más contento, le llega esa amargura, ese sentimiento de amargura de alma. Y le llega ese recuerdo y lo vuelve a traer al presente y usted se le amarga la existencia. Entonces, cuando usted permite, por eso es que yo vivo diciéndole siempre, a mí me incomoda el que yo se lo permita. A mí me hastía el que yo se lo permito. Nadie penetra a mi centro. Porque yo no tengo que ni ofenderme ni molestarme porque nadie diga. ¿Ok? Porque nadie quiera ofenderme. Si usted tiene problemas, usted es el que tiene el problema. Yo no. ¿Ok? Entonces, cuando un creyente se deja manipular de la situación y viene esa carnada del enemigo y te tira un dardo y te tira una ofensa, ya sea por palabra, ya sea por lo que sea, te tira ese anzuelo y cuando tú caes, se va a retrasar la bendición. Porque a la vez es una muestra, es algo que el Señor usa para hacerte saber que todavía eso está ahí y todavía te molesta. Porque si ya sanaste, porque si ya perdonaste genuinamente, eso no te va a molestar, eso ya no te va a doler. Vas a estar muerto en esa área porque el muerto no siente. Entonces, cuando ya tú moriste a esa hora de la carne, por ese resentimiento, por esa falta de perdón, entonces viene ese sentimiento de dolor. Pero si lo hiciste genuinamente, ya cada vez que venga esa persona, tú la veas, tú la vas a mirar con ojo de pena, porque ya tú sabes cuál es la recompensa de aquellos hombres por las cuales viene la caída. Es necesario que venga el tropiezo, pero hay de aquel que se deje usar para hacerte tropezar. Entonces, el Señor usa eso también como instrumento para que tú te des cuenta que todavía eso está ahí. No, que se está dejando usar del diablo, es Dios mandándote una información de que todavía eso está ahí porque no debe de molestarte, no debes de ofenderte por eso. ¿Por qué? Sí. Porque mientras más ofensa tú demuestras y que te ofendes por todo, y que te lacera tus emociones por todo, tú estás mostrando un grado de inmadurez que lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando tú muestras ese grado de inmadurez, tú vas a chocar con cualquiera, el enemigo va a venir y te va a atacar por esa área. Porque esa va a ser la manera de él, tanto el Señor para recordarte que debes de soltar eso, como la manera en que el enemigo te va a molestar por la falta de perdón.
¿Por qué? Porque se te va a asignar entonces un verdugo que te atormente porque tú no quieres perdonar. Se te va a asignar un verdugo y no va a venir de parte del diablo. Dios te lo va a asignar ahí hasta que tú decidas perdonar, para que te amargue la existencia, porque es que tú tienes que tomar la decisión de soltar, porque tú te mereces ser libre, aunque el otro no se lo merezca. Tú tienes que ser más inteligente que los hijos de las tinieblas, porque los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Entonces, cuando tú asimilas eso, que eso es un gancho del enemigo para hacerte amargar tu existencia, quitarte la felicidad, quitarte tu gozo, porque acuérdate que el gozo del Señor es tu fortaleza, el gozo, tu gozo. Ahí es que está tu fortaleza, que nadie te robe el gozo, que nadie te robe la paz, que nadie pueda penetrar a ese centro, porque el reino no consiste ni en comida ni en bebida, sino en paz y gozo en el espíritu. Por el espíritu. Entonces tú estás dejando que un usado, que un enviado de las tinieblas, entonces venga y meta amargura y meta cizaña donde tú tienes un cerco de paz en tus emociones y en tu vida. Como leímos aquí, en otras palabras, cada vez que alguien le ofende o le hiere, le está tendiendo una trampa. Significa, me están diciendo a mí que yo tengo que ser consciente para cuando vengan esas situaciones no reaccionar, porque el problema está cuando yo reacciono como la otra persona quiere, ofendiéndome. Cada vez que la otra persona va a dar la gana de ofenderme, entonces ya le voy a dar la ventaja, ya le voy a demostrar que no tengo paciencia, que no tengo amor, que no tengo dominio propio. Entonces eso va a ser una carrera de ratas y te van a seguir persiguiendo hasta que tú te sanes. Y ese va a ser tu lado débil hasta que no lo fortalezcas en Cristo. Entonces, nosotros los creyentes debemos aprender a cubrir las ofensas y esto se logra por medio del amor. El amor cubre multitud de faltas. ¿Cómo se logra, pastora? ¿Cómo yo logro que la gente no me ofenda? Mirándolo como lo mira Cristo, con amor y con misericordia, como te miraron a ti cuando tú estabas haciendo y deshaciendo y todavía ahora te mira con ojos de misericordia, que no pagamos justo por pecadores y a veces tú te llevas también la guava porque participas de las obras impías. En el amor cubre multitud de faltas. El amor es la herramienta principal para nosotros vencer al enemigo, porque con eso es que vamos a vencer, porque el amor, la fe y la esperanza es lo que va a prevalecer cuando se acaben las profecías, cuando se acaben las lenguas, cuando ya no se manifiestan los dones, porque tengo para decirle que como dice la palabra, va a haber comezón de oír palabra de Dios y no va a haber quien se la diga. Y cuando usted perfecciona y usted que su oración sea, Señor, perfeccioname en tu amor, entonces el Señor va a perfeccionar su amor en usted, porque el perfecto amor echa fuera el temor y a lo que usted le teme, el amor de Dios lo va a echar fuera. ¿Ok? Entonces el amor cubre multitud de faltas. ¿Por qué yo tengo que mirar al que me está ofendiendo, al que me está agrediendo con amor? ¿Por qué? Porque entonces yo voy a ver desde afuera, no a la persona, sino a lo que lo está moviendo. Es una persona herida, es una persona que no ha sanado, es una persona que tiene un dolor en su alma, que tiene una amargura de espíritu, que está estresada, que seguro tiene un problema grande. A mí me pasó algo hace 2 semanas y que yo iba para mi trabajo y le voy a hacer esta pequeña anécdota. Y yo siempre me siento adelante en la guagua porque no me gusta mucho atrás porque por muchísimas cosas. Entonces me subo adelante y con este calor que está haciendo, hay una señora que se para en la puerta ahí como quejándose, como que su chuipi, y como desesperada, deme un ladito ahí, como con la guagua vacía. Y yo le dije, ay amiga, con esa guagua vacía usted quiere un ladito, pero venga, siéntese. Y al final la señora, yo comencé a hablar con ella, y que mire, qué sé yo qué, que hacía un año que se le murió su esposo, y la señora se fue a llorar ahí. Y yo tuve que darle palabra a la señora
Y yo tuve que decirle, enjugue esas lágrimas y ese amor que usted le tenía a su esposo en Cristo. Sí, yo voy a la iglesia, pero no, usted está llena de amargura, está llena de dolor, tiene el espíritu quebrantado por la falta de un hombre en la cual ella puso, tenían 30 y pico de años juntos, me dijo, pero ella puso sus fuerzas y su esperanza en ese hombre. Entonces, a la hora de que yo hubiese visto a esa señora como que me iba a venir a quitar la comodidad que yo tenía y no me detengo, a pesar de que le dije lo que le dije, ¿verdad? Que le vi y hubo una angustia y ay, ya que se va, está una agua y una desesperación. Y yo le dije, tranquila, mamá, que usted no sabe de qué Dios la está librando y está permitiendo que la guagua se retrase. Entonces, venga, venga, súbase, siéntese. Y me puse a hablar con ella y la señora lloró ahí, se desahogó. Yo no la vi como aquella señora que quiere quitarme la comodidad. Yo vi una señora angustiada, con un espíritu angustiado, con una desesperación de alma, porque encima de eso la hija le dice de todo, la única hija que tuvieron ellos. No es hija. ¿Ve? Entonces, eso sí uno carga una amargura de alma, el espíritu contristado, una situación que ella no podía cargar. Yo siempre lloro, pero después se me pasa. Yo digo, usted no puede abrazar la tristeza, usted no puede abrazar, si ya hace un año que falleció, usted lo recuerda con amor, pero no abrace la depresión, no abrace la tristeza, no la abrace, porque entonces se va a morir de tristeza y le fui explicando, pero ya ella se quedó primero que yo. Entonces aprendamos a verlos, a ver al otro con ojos de misericordia, con ojos de amor, no a través del espejo de la falta de perdón y el dolor y la herida. Amén. Sigue, cariño. Angeli. Un momento, que era que estaba desvinculando la bocina, porque no se oye bien cuando tengo la bocina puesta. Eh, eh, gracias a Dios que usted, que el Espíritu Santo la usó a usted y usted pudo intervenir de esa forma. Porque cuando usted empezó a narrar la historia, que dijo que una señora que se sentó en la puerta y que se estaba quejando, de una vez me vino a la mente, ay, hombre, eso sí molesta a una persona que se queja. Y así mismo muchas veces nosotros respondemos, ay, señora, pero no se queje tanto, es malo. Y la vemos como de esa forma y lo que hacemos es que le ponemos más carga a las otras personas y la ponemos de mal humor en vez de hacer lo contrario, que es darle una salida, darle una esperanza y Exactamente. darle un poco de sanidad a su herida. Así es. Muchas veces somos así, mire, siendo cristianos de bien santo que somos, bien santos, pero muchas veces por cierta actitud de otra persona nos molestamos y en vez de restaurar, nosotros lo que hacemos es enterrar. En Así vez es. de restaurar, muchas veces nuestra actitud lo que hace es pisotear caído realmente. Lamentable es así. Porque mire, quizás yo no lo iba a hacer así, porque muchas veces me ha pasado también y yo termino dándole una terapia a una gente. Pero el primer pensamiento que me vino, ay Dios mío, eso sí es malo y cae mal, con un solazo y una persona quejándose, como que me cayó como así, como cuando te lo estaba contando. Y muchas veces actuamos en automático y eso es lo que nos sale. Ujú. Nos sale la reprensión de una vez. Ay, señora, pero usted sí se queja, pero son las 12, no se queje tanto o algo así. Entonces, muy buena esa salvedad que usted hizo y ese testimonio, esa anécdota que usted compartió, para nosotros tener siempre presente que esas personas que a veces son las más insoportables, son las que más necesitan ayuda de nosotros. No digo que ella sea insoportable, sino que nos enfrentamos en la vida con muchas personas que a veces nos hacen salir hasta de nuestro estado normal, nos impacientan y muchas veces son las personas que más necesitan ser escuchadas, Ujú. ¿no? Y más necesitan a su vida. O sea, sí. Seguimos. Vuelvo y repito. En otras palabras, cada vez que alguien le ofende, ¿Es tu audio o es mi micrófono? Que no me deja oír.
Eso es el internet de ella. No se escucha, Ángel. Hiere, le está las ofensas. Y esto, No se estaba escuchando, no. ahora me escucho. Sí, ahora sí. Ok. Nosotros los creyentes Talento tu internet. del amor. ¿Se oye? ¿Mm? ¿Aló? Sí, mi amor, se escucha. Ok, déjeme ponerme más cerca del internet a ver si Sí, por sí, eso. porque se va la señal, se te va la señal. Déjeme ver aquí. Mire que aquí en este segundo párrafo, en ese segunda parte del párrafo que empecé a leer, dice exactamente lo que usted estaba diciendo. Nosotros los creyentes debemos de aprender a cubrir las ofensas y eso se logra por medio del amor. El amor cubre multitud de pecados. Recuerde que cuando se siente ofendido, no necesariamente el problema es la otra persona, sino usted mismo. ¿Cuál es la raíz de la ofensa? La inseguridad y la inmadurez. Esto causa que los individuos, la inseguridad y la madurez, esto Inmadurez. causa que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo tomen de forma personal. Entonces, un sentido que usted va a identificar en esa persona que se ofende por todo es la inmadurez y la inseguridad de sí mismo. ¿Por qué yo me tengo que ofender? Yo soy la que tengo el problema, ¿por qué yo me ofendo? Si la otra persona quiere ofenderme, yo no tengo que permitírselo, yo me ofendo si yo quiero. ¿Ok? Entonces, no necesariamente el problema es que lo tiene la otra persona cuando la persona se ofende mucho. Si a mí me ofende mucho y yo me siento ofendida por todo, el problema lo tengo yo, porque me dejo ofender. Entonces, si hay un sentido de inseguridad de quién yo soy, a mí me pueden decir, tú no sirves, y yo digo, sí, es verdad, yo no sirvo, porque no tengo la identidad puesta en donde la tengo que poner. Entonces, si yo tengo seguridad en quién yo soy y soy una persona centrada en sí misma, con dominio propio, con carácter, con identidad, a mí cualquiera no me va a ofender. Cualquiera a mí no me va a ofender. ¿Entiendes? Entonces, hay que trabajar esa madurez espiritual y esa seguridad en quien usted es, en lo que Dios puso en usted, en lo que, no, tú no hablas de Dios nada. Usted tiene que estar segura, pues mira, tú tienes problemas porque yo sí hablo por Dios, por Dios sí habla a través de mí. Entonces, esto causa que los individuos se ofendan fácilmente y todo lo tomen a manera personal porque se ofenden y te dejan de hablar, entonces se vuelven enemigos tuyos, entonces después te murmuran, después que te critican, después te vituperan, en vez de acercarse a ti, identificar el por qué esa persona se ofendió y decirte, mira, me ofendiste, me sentí ofendida, porque a veces tú dices las cosas y tú no sabes cuándo ofende a una gente, porque tú no sabes el grado de herida, el grado de inmadurez y de inseguridad que tiene esa persona en sí misma. Entonces tú crees que tú estás corrigiendo y esa persona se siente ofendida, porque me ha pasado muchas veces, por como yo soy, por como yo tengo mi carácter, por como, ¿verdad? Yo después le paso la mano, pero yo le digo las cosas tal y como son. Entonces mucha gente puede sentirse ofendida conmigo y yo no darme cuenta porque yo siempre le digo, simplemente le digo lo que tengo que decirle, no lo que esa persona quiere escuchar, porque así no vale. Si yo vengo diciéndote todo lo que tú quieres escuchar, no te voy a restaurar. Eso no es amor. ¿Ok? El padre a quien ama, al hijo que ama, lo corrige. Entonces, las consecuencias de no perdonar. Vamos a ver cuáles son las consecuencias de no perdonar. Las consecuencias de no perdonar. Es desobediencia a Dios. Lo primero es que la consecuencia de no perdonar es desobediencia a Dios. El perdón es un acto de nuestra voluntad. Decidimos perdonar porque es un mandato de Dios.
Si no perdonamos, no seremos perdonados. Dicen Colosenses 2, 13 y 14, capítulo 2, versículos 13 y 14, y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados. Él anuló el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio, clavándole en la cruz. Dice que nosotros Colosenses éramos 2:3. santos. Dice que nosotros éramos santos. No. No éramos santos. Y él aún así, con nuestros pecados, porque estábamos muertos en delitos del pecado, él dio su vida y nos perdonó y nos limpió, porque estábamos en inmundicia. La incircuncisión significa que no había un cambio de corazón. No era la incircuncisión solamente física, porque la circuncisión física era un recordatorio de que no podían derramar su semilla, o sea, que no podían soltar su semilla, su simiente así, ni en la tierra, ni desperdiciarla, porque eso es lo que daba la vida. ¿Ok? Eso es lo que da la vida. Entonces, cuando nosotros en la incircuncisión de nuestro corazón, de nuestra carne, si yo tengo un corazón incircunciso, eh, yo voy a vivir una vida pecaminosa, aunque esté en la iglesia. Yo puedo de pensamiento pecar, yo puedo de pensamiento fornicar sin tener que ponerle la mano a un hombre. Entonces, cuando yo vivo en la incircuncisión de mi corazón, o sea, sin un nuevo nacimiento en mí, sin un espíritu renovado, sin una carne renovada, muerto ya los deseos de la carne, entonces yo sigo revolcándome en mis pecados. Entonces, así estábamos nosotros cuando Cristo intervino. ¿Ok? Entonces, por eso que él dice, es un mandato de Dios que perdone, que si tú quieres que el Padre perdone tus ofensas, tú tienes que perdonar, porque así como tú perdonas, así tú vas a ser perdonado. Si perdonas a media, pues vas a ser perdonado a media, porque eso es un espejo. Entonces dice aquí, a vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. Él no le importó lo sucio que estábamos. Nos perdonó nuestro pecado y anuló todas las actas de los decretos. No éramos santos. Estando sucios en delitos y pecados, anuló todas las actas de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz y nos reconcilió con el Padre. ¿Ok? Entonces, si Él hizo eso por nosotros, ¿quiénes somos nosotros para llevar una falta de perdón, una raíz de amargura y para llevar una situación en nuestro corazón? ¿Acaso somos nosotros mejores que Dios? ¿Acaso somos nosotros mayores que nuestro Padre? Que no, yo no lo voy a perdonar porque esto, por lo otro. Entonces vamos a hablar de la consecuencia de no perdonar. Entonces yo quiero que ustedes pongan atención a eso. Porque si hay algo en nuestro interior, que el Espíritu Santo lo saque a flote. Porque sí, porque David decía, líbrame de los pecados que me son ocultos. Hay cosas de las cuales nosotros no tenemos conciencia, no somos conscientes de que la tenemos ahí. Y viene un Juan de los Palotes y nos dice, tal cosa, y usted se ensoberbece. Pues eso es mostrando, el Señor mostrándole, provocando que eso salga para que usted sepa que eso está ahí. Entonces, el enemigo toma ventaja en nuestras vidas. Esa es otra de las consecuencias del pecado, de la falta de perdón. Ok, el segundo es el enemigo toma ventaja cuando no perdonamos, ¿verdad? La falta de perdón es una puerta abierta al enemigo que destruye nuestro hogar, nuestra finanza, nuestra salud y otros. Nos dice en Primera de Corintios 2:11, porque ¿quién de entre los hombres conoce las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Del mismo modo, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. En Efesios 4:27, en la última parte dice, ni deis lugar al diablo. Y voy a hacer un comentario aquí cuando dice, un momentito, bájelo un poquito, ahí cuando dice que
que la falta de perdón destruye nuestra finanza, nuestra salud y otro. Con relación a eso, la falta de perdón, yo sé, posiblemente la madre lo va a mencionar, pero de la consecuencia, cuando nosotros damos lugar al diablo, como yo le digo a mis niños cuando yo estoy en la escuela, hablando de la consecuencia del mal, de cuando una persona se porta mal o hace lo malo, que yo le digo a ellos, y ellos en coro ellos responden, cuando nosotros hacemos algo malo, ¿qué va a pasar en nuestra vida? Cosas malas. Entonces, si nosotros le damos lugar al diablo, el diablo no va a venir a jugar, ni a bendecirte, ni a darte cosas buenas. Cuando nosotros le damos lugar al diablo, lo que vienen es muchas enfermedades para nuestra vida. Y hay personas, incluso que se ha comprobado, hasta psicólogos lo han deducido, que por la amargura de su corazón, por tener un enojo con una persona, por tener un pique con una persona, bueno, ustedes se han dado cuenta que personas por hacer un enfado le ha dado un infarto, por enfadarse, o sea, por no perdonar a tiempo. Y hay personas que tienen cáncer por la falta de perdón. O sea, que lo que está diciendo aquí, nosotros lo tenemos lo tenemos en forma palpable. Lo estamos viendo, lo tenemos alrededor. Lo que está diciendo aquí este párrafo, que la falta de perdón es una puerta abierta al enemigo, y entonces viene el enemigo, destruye nuestro hogar, nuestra salud, nuestra finanza y nuestro entorno y muchísimas cosas. Por falta de perdón, una persona ha matado a otra, ya es una destrucción, porque una o va a la cárcel o dos, la familia va a querer matarlo. Y ya eso es un problema grandísimo. Por falta de perdón, se han destruido matrimonios, se ha destruido relación de padre e hijo y muchísimas cosas más, y no podemos hablar. Y yo Entonces, voy a abundar algo más, escúchame que te interrumpa. A veces nosotros, servidores de Cristo, estamos tan entregados en la obra y vemos que nos va mal, y vemos que nuestro hogar se destruye, que las finanzas nunca llegan, que siempre hay una fuga, que se deteriora la salud, los cristianos viven enfermos, viven con una situación y no nos preguntamos el por qué. No, que no es la voluntad de Dios, es la voluntad de Dios que tú estés enfermo. Es la no, voluntad de Dios que la casa se destruya, que el hogar se destruya, donde Él nunca. puso el fundamento de la familia. Entonces nosotros debemos de cuestionarnos nosotros, porque no es Dios que tiene el problema. Amén. ¿Ves? No es Dios que tiene el problema. Entonces, cuando nosotros decimos que el enemigo toma ventaja de nuestra vida, aparte de que es desobediencia a Dios, que fue el primer punto que nosotros tocamos, porque es un mandato que Dios tiene. Entonces, el enemigo toma ventaja. Al enemigo no hay que abrirle la puerta. Simplemente usted tiene que tener una legalidad, usted tiene que darle una legalidad en el mundo espiritual, porque el reino opera, los reinos, tanto de la luz como de la tiniebla, opera con legalidades. Si yo le quito, le doy lugar al diablo, él no hay que invitarlo. Tenemos un acusador que nos acusa de día y de noche delante de nuestro Padre Celestial. Tenemos un abogado, sí, pero nosotros tenemos que soltar la legalidad que le estamos dando al enemigo. Y una de las legalidades es el abrazar la falta de perdón, el no perdonar. ¿Por qué? Porque me dolió, porque me ofendió, porque usted no sabe lo que me hizo. Pues es un mandato, o sea, suéltalo, déjalo ir. Tú te mereces, no porque el otro se lo merezca, es que aunque el otro no se lo merezca, cuando más lo necesita. Entonces usted tiene que por usted, por amor a usted mismo, soltar la falta de perdón, porque no podemos darle lugar al diablo y él toma ventaja en nuestras vidas para destruir, para venir a robar, a matar y a destruir. Y no es Dios que lo quiere, porque Dios no quiere eso. Dios no quiere ni siquiera la muerte del impío. Nosotros le damos la legalidad. Sígueme. Cabe destacar que darle legalidad significa lo que dice aquí, abrirle la puerta al enemigo. Cuando la gente cuando le predican, cuando las personas le dicen, le vas a abrir una brecha al diablo, significa en el mundo espiritual darle legalidad. Tú le estás dando un permiso que entre a tu casa, porque en el mundo espiritual no se firma papeles, no se firma un acuerdo, en el mundo espiritual, lo legal, que aquí se usa abogado y se usa un papel y una firma, pues la firma en el mundo espiritual son tus palabras, son tus pensamientos, son tus actos, es todo aquello que tú le des, que tú le abras la puerta al enemigo. Que eso a veces, uno a veces antes, yo al menos, eso yo lo resalto porque antes yo no lo entendía así.
pero todo acto, toda palabra o todo pensamiento es un permiso firmado y sellado que uno le da al enemigo cuando uno hace el mal. Continúo. Por tanto, en Mateo 5:23 nos dice, Mateo por 6, tanto, 6:2. 5:23. Aquí en el otro párrafo de la. Todavía estoy aquí. Déjame ver. Sí, sí, porque Porque bajamos, falta el bajamos. otro punto, sí, sí. Sí. Muchas personas no saben perdonar, muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Por eso es necesario entender que Dios perdona al que se arrepiente. ¿Qué vendría siendo el perdonar el pasado? Perdonar el pasado. Muchas personas no saben perdonar porque ellos mismos no han perdonado su pasado. Desligarse, desligarse del pasado, perdonar las ofensas, todo lo que pasó. Si yo vivo recordándome todo lo que a mí me pasó en la niñez, yo me voy a amargar mi futuro y no va a ser culpa de Dios. Yo tengo que dejar ir el pasado, yo tengo que perdonar el pasado, yo tengo que perdonarme a mí mismo, no aceptar culpas, que vamos a hablar de eso más adelante, y tener paz en mi corazón. Sí, yo iba por esa misma línea, le iba a contestar, madre, que lo primero es que nosotros debemos perdonarnos a nosotros mismos cuando se habla de perdonar el pasado. Perdonarnos a nosotros mismos porque si no vamos a cargar con mucha culpa. Y muchas veces si nos castigamos a nosotros mismos, vivimos en eso, pues va a ser súper fácil también culpar a otros. O sea que yo creo que todo empieza por uno mismo, como manda el Señor, que el Señor hasta para el amor dice que uno tiene que amarse a sí mismo para poder amar a otro. Y así mismo con relación al perdón. Uno tiene que dejarse de culpas y también dejar de juzgar, señalar y acusar a otros. Entonces sigue diciendo, nuestras, nuestras oraciones son estorbadas. Cuando no perdonamos, el tercer punto es que nuestras oraciones entonces también serán estorbadas. La falta de perdón contra corta, la falta de perdón corta la comunión con Dios y su presencia no fluye en nosotros. En Marcos 11:25 nos dice, y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, perdonen, si tienen algo contra alguno, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Jesús nos exhorta a dejar lo que hacemos para arreglar primero nuestras cuentas pendientes con las personas que nos ofendió. El cuarto punto nos dice, Dios no recibe nuestras ofrendas. Toda ofrenda a Dios es un sacrificio vivo. Y Dios no puede recibir un sacrificio que viene de un corazón con falta de perdón. Esto viene a ser abominable delante de sus ojos. Algunos creyentes se preguntan por qué no prosperan si siempre diezman y ofrendan. Analice su vida y verifique si hay falta de perdón en contra de alguien. Ya usted había dicho esto, madre. Lo mismo que usted dijo hace un rato. Porque en Mateo 5:23 nos dice, por tanto, si tú traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí mismo la ofrenda, sigue diciendo, ¿verdad? Ya Y ve, pedí reconciliate con perdón. tu hermano. Exacto. Y después entonces tu Está más ofrenda que será claro. recibida. Está más Exactamente. que claro lo que usted decía ahorita, madre, que a veces nos decimos, oh, ¿y por qué? ¿Y por qué me va mal en la finanza? ¿Y por qué mi matrimonio se rompió? ¿Y por qué esto? Y no tiene que ver con Dios, ni tiene que ver con, ni tiene que ver que con una prueba, ni con un castigo, ni con un proceso. Tiene que ver con algo que nosotros le dimos legalidad al enemigo. Sí, Aquí lo dice claramente. sí. Entonces, el quinto punto nos dice, Dios nos entregará a los verdugos, o sea, a los demonios. Eso me acuerda a Saúl. La falta de perdón es uno de los mayores, de los mayores atrayentes para los demonios. Cada vez que los demonios le recuerdan lo que la persona
lo que la persona ofensora le hizo, lo harán para torturar su mente. En el idioma griego, la palabra verdugo significa atormentadores, que no son otra cosa que los demonios. Si Dios le entrega a ellos, Él es el único que puede librarle. No se deje torturar más. Ahora que usted conoce el plan del enemigo, Lo acepto. sencillamente no lo acepte. Use su autoridad en Cristo y use su autoridad en Cristo Jesús. En Mateo 18:35 nos dice: así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Bueno, Entonces, mis amores, cuando usted está recibiendo el mandato del Espíritu Santo y el Espíritu Santo lo hace contristar a usted cuando él se contrista por su falta de perdón. ¿Por qué razón? Porque al final él va a tener que entregarlo, permitir que el Señor lo entregue a los atormentadores. Entonces, no es el Espíritu Santo, no es Dios, no es que Satanás se la cogió con usted, es que hay, como dije ahorita, una legalidad. Entonces, al final, si su oración es estorbada, aparte de la desobediencia que en sí trae castigo, el pecado trae en sí castigo y el pecado de la desobediencia fue lo que hizo caer a Adán y Eva en aquella historia, ¿verdad? Si usted se encuentra que su oración no tiene respuesta, que se le está destruyendo su hogar, que se le está destruyendo todo, usted debe de analizar que hay un atormentador asignado hasta que usted levante la cabeza y acceda a lo que Dios dice. Porque una desobediencia trae en sí circunstancias y consecuencias. Y se lo digo porque le voy a hablar con otro testimonio al respecto. Cuando yo no quería pastorear, yo no quería, simplemente le dije al Señor que no. Y señora, yo estaba enferma, yo estaba con una de dolores que me dolía todo. Y yo no sabía por qué era. Yo le decía, ay, Señor, y esto, y yo quejándome al Señor, y tenía una rodillera suelta, y tenía muchísimas cosas, y bebiendo calimán, y un dolor de cabeza, y que una situación. Y yo trabajando en la obra y trabajando. Y al final le digo al Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Y volvió y me repitió lo mismo, y guardó silencio. Y yo nada más le decía, ay, Señor. Señores, cuando yo le dije que sí al Señor, le dije, está bien, acepto el reto. Está bien, acepto el reto. Señores, a mí se me desprendió como una camisa de fuerza. Yo estaba oprimida y comencé entonces a pelear con el Señor. En serio, Señor, y tú me tenías. Señores, la desobediencia, el Espíritu Santo me hizo saber es que tú estabas en desobediencia y tuve que admitir que los verdugos te atormentaran, que estuvieras enferma, que estuviera o no enferma, con muchísimo dolor y muchísimas cosas hasta que tú accedieras. O sea, yo le di legalidad por la desobediencia a cumplir mi llamado, a cumplir el ministerio. Entonces, no era culpa de Dios, fui yo que no quise. Fíjense que no es solamente con la falta de perdón, usted estar en desobediencia por no hacer las cosas que Dios le ha mandado hacer. La oración no llega, los verdugos los castigan a usted por donde quiera, que la finanza, que la persecución, que esto, y usted va a decir, Dios mío, pero ¿qué es que lo que yo estoy pagando? Es que quizás hay una desobediencia en la que usted no ha cedido obedecer. ¿Ok? Entonces, fíjense todos los puntos que tocamos. La oración es estorbada. El Señor nos recibe sus ofrendas. Por más que le digan, ven, trae la ofrenda, que Dios te va a dar la casa. Ven, trae la ofrenda, que Dios te va a dar millones para atrás. Eso no es así. Eso no es así. Eso no funciona. Dios no hace trueque. Con Dios no se hace trueque. Si usted está mal, usted está mal.
Dios no hace trueque con nadie absolutamente. Entonces lo que tenemos es que corregir nuestras vidas y obedecer. Porque en el Deuteronomio 28 habla de todas las consecuencias por la obediencia y todas las consecuencias por la desobediencia. Y hay que estar ahí, ubíquese ahí, y lea e indague Deuteronomio 28 completo. Si usted está en una de esas situaciones, sáfese de ahí corriendo, porque caminar bajo maldición por la desobediencia no es bueno. Entonces tenemos un punto, que es la fe, cuando la fe es anulada. Sígueme. La fe es anulada. Es imposible creer a Dios cuando estamos heridos. ¿Cómo? Es Se imposible. oye mal, se oye con eco. Sí, ¿verdad? Porque tengo que pongo la bocina para escucharlo mejor cuando se habla. Ahora se oye mejor. Sí, La fe es anulada. Es imposible creer a Dios cuando estamos heridos. De una sola fuente no puede fluir fe y resentimiento al mismo tiempo. Por mucho que que se esfuerce, crea la palabra o la confiese, su corazón no puede actuar en fe. La falta de perdón bloquea su corazón y no le deja creer. Qué problema. Qué problema grande. el amor será anulado. El amor será anulado también. Wow. La falta de perdón corta el fluir del amor de Dios en nosotros. No se puede amar y odiar al mismo tiempo, ¿verdad? Si usted no perdona, no está, si usted no perdona, no está amando. Por eso es una relación. En una Por relación. eso, en una relación, si no se sanan las heridas, no fluirá el amor de Dios en su plenitud. Algunas veces usted escucha decir a ciertos cónyuges, ya no le amo más. Y no es que no le ama, sino que le ha herido tanto que esa falta de perdón cubre el amor que él pueda tener. La persona que no perdona siempre será un perdedor y las mayores heridas no se las causará a otras personas, sino a sí mismo. Dios no nos perdona. Este es el octavo punto del no perdonar, que afecta la falta de perdón. Si no perdonamos a aquellos que nos ofenden, tampoco Dios nos perdonará. El Señor nos lleva contra la pared a tal grado que si no perdonamos, Él tampoco nos perdona. Dios nos puede, Dios nos puede pasar algunas faltas, especialmente cuando somos inmaduros, pero Él nunca nos deja pasar la falta de perdón. En Mateo 11:25 nos dice, en aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las reservaste a los niños. ¿Va a hacer algún comentario de todo eso que terminamos? Porque va a entrar otro tema. No, sigue. Niveles de conciencia, si no perdonamos. Consecuencia. De consecuencias. Oh, yo vi conciencia. Niveles de consecuencias si no perdonamos. La falta de perdón nos lleva al resentimiento. Este, a su vez, nos lleva a las raíces de amargura y al odio, produciendo una cauterización de la conciencia. ¿Cómo perdonar y olvidar? Dios perdona y olvida. Dios tiene la capacidad de poder borrar de su memoria las cosas del pasado,
pero nosotros los humanos no tenemos esa capacidad. Por esa razón, Dios tiene que lidiar con nuestro corazón. Sí, podemos recordar lo que nos han hecho, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará dolor. Olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. Aquí hay algo clave con respecto, porque hay algunas personas que dicen, sí, yo lo perdonaron de boca, pero todavía le duele. Entonces, perdonar y olvidar es eso. O sea, yo perdono, pero no olvido. Usted tiene que perdonar, olvidar, porque dice la palabra que el Señor, esos pecados suyos que usted le confiesa, Él lo tira al fondo del mar y no se acuerda más de ella. Entonces no hay para qué traerlo más a la memoria, porque Él no se acuerda de sus rebeliones, Él borra nuestras rebeliones y nuestros pecados. Entonces, si nosotros perdonamos y no olvidamos, estamos en lo mismo. Estamos en lo mismo, entonces tenemos la capacidad para borrar de nuestra memoria todas esas cosas que pasaron. ¿Ok? Entonces, no tenemos la capacidad nosotros por sí mismos, es lo que dice aquí, sino con ayuda de Dios, con ayuda del Espíritu Santo que nos ayude a sanar nuestro corazón y a libertarlo de toda herida emocional, porque son heridas emocionales. No es que es el corazón físico te duele cuando a nivel emocional tú estás muy dolido, cuando estás muy herido, te hirieron tus emociones, te hirieron en tu mente está esa marca. Entonces, esas emociones, cuando tú no las sabes lidiar con ellas, cuando no las sueltas, cuando no las sanas, esas emociones, entonces se manifiestan en el cuerpo y ahí es que vienen entonces los infartos y le da un infarto y la gente comienza incluso a deformarse en su cuerpo porque toma las características de esa herida que le está afectando. Entonces podemos recordar que nos han hecho el daño porque claro, la memoria está ahí, pero si hemos perdonado de verdad, ya no nos causará el dolor. Ya ese pensamiento no me va a atormentar, ya esa emoción no me va a dañar, no me va a doler, no me va a lacerar mis emociones, mis sentimientos, ya no me va a lacerar. Entonces, olvidar para nosotros significa no dar importancia a lo sucedido. ¿Qué pasó? ¿Te dañaron? No, ya, pero ya yo no le doy importancia, ya. O sea, ya no te va a doler, ya tú no le das la importancia que lleva, pero mientras te duele, tú sigues dándole importancia. ¿Ok? Entonces, aquí yo sigo aquí en este punto que habla que los pasos para perdonar, ya casi terminando, casi concluyendo la clase. Tomar la decisión de perdonar con todo su corazón. Este es un punto. ¿Cuáles son los pasos para perdonar? Usted toma la decisión de perdonar con todo su corazón. Recuerde que si usted espera sentir algo para perdonar, nunca lo va a sentir. Nunca lo va a sentir. El perdón no se basa en sentimientos. Señores, a veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que sentir algo para nosotros ejecutar un mandato de Dios. Usted tiene que ejecutarlo y punto, porque a usted que le conviene. Eso no se basa en un sentimiento, en que usted, no, no siento perdonar. Cuando yo sienta que Dios me habla. No, cuando yo sienta, no, no es que usted lo sienta, porque nunca lo va a sentir. Nunca lo va a sentir. Eso no se basa en sentimientos, sino en un compromiso de obedecer a Dios y su palabra. Señor, yo quiero agradarte a ti. Tu palabra dice que yo tengo que perdonar hasta 70 veces 7. Señor, mira, yo reconozco que esto me duele todavía, pero yo lo suelto, yo perdono a esa persona, Señor. Y si usted quiere, usted hace un ejercicio y pone a esa persona enfrente, así usted lo sienta en una silla, ¿no? Quizás no en persona, ¿verdad? Pero usted se sienta en una silla y comienza a decirle, como hablamos en la clase pasada, y comienza a desahogarte. Comienza a decir, si me tiene que decir, yo te odié por tal cosa, porque me hiciste esto, porque me dolió, porque me abofeteaste, porque me golpeaste, porque me hiciste lo que me hiciste, pero yo hoy te suelto y yo te perdono, yo decido sacarte porque tú no te mereces que yo te cargue en mi corazón. Dígaselo así y comience a desahogar, ¿ok? ¿Por qué que usted necesita ser sanado? Usted es que necesita ser sanado y necesita sacar ese peso de amargura, de dolor, de quebranto, de su corazón.
porque entonces el corazón, si usted no lo hace, eso se va a comenzar a transmitir al cuerpo. La iniquidad comienza a traspasarse desde el espíritu al cuerpo. La llave, el fluir de Dios, se va a comenzar a estancar. Se va a comenzar a estancar porque usted no quiso doblegar su voluntad a ejercer el perdón. ¿Ok? Dice el punto número 2, haga una lista de las personas o cosas que lo han herido durante toda su vida. Este es un ejercicio que nosotros hacemos en los seminarios. En los seminarios, que por cierto en agosto es el seminario de sanidad interior de este año 2026. Entonces, haga una lista de las personas y cosas que lo han herido durante toda su vida. Agarre un cuaderno y si tiene que llenar el cuaderno, llénelo. Pero hágase de cuenta que usted está hablando con la persona y escríbalo y te odio porque me hiciste tal cosa y no te soporto y me recuerdo cuando me hiciste esto, cuando escriba todo ahí, todo, como si usted estuviera conversando con esa persona. Entonces, el punto número, lo tercero que usted va a hacer es arrepentirse por guardar esa falta de perdón en su corazón y por el pecado de juicio. En la palabra de Dios nos ordena desechar todo resentimiento, amargura, odio y reconocer la falta de perdón hacia otros. Señor, yo reconozco aquí que yo no puedo perdonar a fulano. Señor, dame la fuerza, Señor, para yo perdonar todas las aberraciones que hizo. Señor, dame la fuerza para perdonarlo, Señor, y yo lo suelto en tu nombre. Espíritu Santo, ayúdame, yo lo suelto y yo me arrepiento de haberlo cargado en mi corazón y de haberlo odiado. Yo me arrepiento, Padre, porque yo necesito ser libre, libre. Y el pecado de juicio, cuando usted le desea la muerte, cuando usted desea que lo choquen, cuando usted desea que Dios le haga justicia y que le haga justicia de mala manera, como usted cree, vienen los demonios, agarran esa palabra, matan a ese hombre o esa mujer y ahí está cargando usted con un juicio, con una sangre que no le correspondía cargar. El punto número 4, exprese su perdón de forma verbal, confesando vuestras ofensas unos a otros y orar los unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Santiago 5:16. Si usted tiene a alguien al cual usted sabe que no va a salir a hablarlo, usted se lo puede confesar a alguien, a un líder o a alguien que Dios le dirija, pero háblelo con la almohada, háblelo con el Espíritu Santo, escríbalo ahí en su cuaderno, en el cuaderno que usted va a coger, y usted comienza a redactarle y a confesarle su pecado al Espíritu Santo, que ese sí es verdad que no va a salir a hablar de nada. Entonces, renuncie a todo espíritu de resentimiento, amargura, odio y falta de perdón. Recuerden que cuando se aloja, cuando nosotros abrazamos por mucho tiempo una falta de perdón, un corazón herido, entonces vienen esos espíritus a reforzar aún más esa falta de perdón. Entonces nace una raíz de amargura, se le amarga el alma, eh, todo ese resentimiento, ese odio por no ver la venganza cumplida por raíz de esa falta de perdón. Entonces usted va a renunciar, yo renuncio a toda falta de perdón. Si usted siente, señores, porque es difícil, eso no es fácil. Yo tuve un caso con una muchacha hace mucho, fue de los primeros casos que el Señor me mostró cómo hizo una liberación sin yo saber en lo que yo estaba. Simplemente me dejé guiar del Espíritu Santo. Esa muchacha había sufrido una traición con el esposo que tenía, que le llevó todo el dinero y se lo llevó con la amante. Ya usted sabe, la burla y la humillación. Y encima de eso eran cristianos y era de la misma iglesia la mujer. Fíjense qué daño. Entonces, hasta se compraron un carro y andaban en su carro con lo cuarto de ella, de su trabajo. Fíjense, imagínense la calidad de resentimiento que esa mujer tenía de ese hombre. Y el Señor me guió a decirle, anota todo, tú no lo puedes hablar, tú no lo puedes decir, bueno, mira, agarra una hoja y llenó una hoja amarilla de los papeles, de los bloques de hoja amarilla, de tomar nota, de las largas, y la llenó, yo creo que llenó como 2 o 3, y la llenó de lado a lado. Y cuando yo le dije a esa muchacha, di, pon fulano de tal, te perdono, esa muchacha no pudo escribir, te perdono. Se rajó a llorar y dijo, TP, ahí mimito, hasta la punta del lápiz se le rompió. TP,
y no lo pudo escribir. Se rompió la punta del lápiz y dijo que no podía. Y el Señor la ayudó y se liberó allí mismo. Y lloró y lloró y lloró y después se rió y después volvió y lloró y después se rió. Quemamos el papel en un acto profético, lo quemamos, que así como se quema aquí en la tierra, así como se quema en el papel, no hay rastro en el mundo espiritual sobre esa situación en su corazón. Esa muchacha perdonó. Mi gente, usted sabe qué pasó después que esa muchacha salió, porque era en su trabajo que estábamos. Llegó súper temprano que el Señor la bautizó en el Espíritu, habló lenguas, que nunca había hablado lenguas, sentía pena por ese hombre, no podía parar de hablar en lengua y hablar en lengua y no podía hablar porque el Señor estaba esperando que ella soltara. El Señor estaba esperando eso para entregarle lo de ella, lo propio de ella. Se ponía a llorar porque entonces lo recordaba entonces con pena por lo que le iba a pasar a esa persona cuando ella lo liberó de su corazón. Entonces usted va a renunciar a todo espíritu de resentimiento y amargura, de odio por la falta de perdón. Usted va a renunciar, usted lo va a revocar con todo su corazón y con toda la intención y la voluntad y siendo consciente. Usted lo va a arrancar y lo va a desarraigar en el nombre de Jesucristo. Dice, confiese su perdón a cada una de las personas, especificando las razones por las cuales tiene que perdonar. Te perdono por esto, por esto, por esto, por esto y por esto. No es necesario que usted vaya y busque a esa persona y comience a detallar. Usted lo hace en una lista, en un cuaderno. Usted lo hace en un cuaderno. Fulano de tal, te perdono por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. ¿Okay? Usted puede y debe perdonar. Hágalo repitiendo en voz alta y con todo su corazón. Señor, yo perdono y el nombre de esa persona. Le perdono por, aquí entonces escribe detalladamente todas las heridas, el dolor que le causaron y todo cómo lo hicieron sentirse con detalles. No guarden nada absolutamente. Y dígale al Espíritu Santo, tráeme a memoria todo lo que yo debo de sacar. Después de haber perdonado a cada persona por cada recuerdo doloroso, por cada herida recibida, entonces termine con esto. Señor, yo te entrego a todas estas personas y mi derecho a buscar venganza contra ellos. Opto por no aferrarme a mi amargura ni a mi enojo. Te pido, Espíritu Santo, que sane mis emociones dañadas y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. ¿Ok? Entonces usted va al final, después que usted haga todo eso, usted hace esa oración al Señor. Yo te entrego a todas estas personas, Señor, que me hicieron daño y mi derecho a buscar venganza en contra de ellos. Y aférrense al amor de Dios y no a la amargura ni al enojo, porque de eso lo va a acabar de matar a usted y usted no se merece vivir así. Se van a sanar sus emociones, usted va a sentir el alivio, usted va a sentir la frescura del Espíritu Santo, usted va a llorar con el Espíritu Santo, usted se va a sentir ligero sin cargar tanto peso. ¿Ok? Algunas de las preguntas acerca del perdón, ¿cómo saber si hemos perdonado? Cuando al recordar lo que nos hicieron ya no nos duele más. Recordamos, pero ya no hay dolor en nosotros. Número dos, ¿cómo yo reconozco acerca del perdón? ¿Qué hay que hacer con aquellos que no acepten nuestro perdón? Porque hay personas que ustedes quizás sientan y pedirle perdón y lo que van a hacer es burlarse de usted. Ah, oye, ahora, qué sé yo qué. Y se burlan de usted. Entonces, una vez que le hayamos pedido perdón, de ahí en adelante, si la persona no quiere perdonar, si ya es problema de aquella persona con Dios, ya usted cumplió. Lo único que se puede hacer es orar por esa persona. Si usted siente ir a pedir perdón y esa persona no acepta el perdón o no quiere perdonar, en el nombre de Jesucristo, usted ora, bueno, ya yo cumplí. Vine a pedir perdón por cualquier ofensa que te haya hecho. Lo hice sin darme cuenta, perdóname, porque yo necesito estar bien con Dios y en paz en mi corazón. ¿Okay? Entonces, ¿qué hacer con aquellos que nos ofenden constantemente? Perdonarlo todas las veces que sea necesario. Acuérdense que usted no es el que tiene el problema.
Ahora, si usted es el que se ofende, pues entonces usted procure sanar todas esas heridas para que no lo estén ofendiendo a cada rato. Ya pase ese proceso, pásele ese nivel al Señor. ¿Ok? Hasta 70 veces 7. Luego debemos de tratar. Bueno, ya ahí viene la raíz de amargura. Madre, y no es una opción alejarse de esa persona No, para porque si la no, falta de perdón la cargas tú. ¿eh? La falta de perdón la cargas tú. Usted puede ir para donde tú quieras después que tú perdones. Claro, porque es que eso va a ir con la persona. Porque eso lo carga el espíritu de la persona, el alma de la persona. Donde quiera que esa persona llegue, va a llegar con amargura de espíritu, no se va a gozar de su bendición, no le va a llegar la bendición. Ya vimos que el espíritu, que Satanás se mete a robar, a matar y a destruir, y esa persona no va a disfrutar la bendición. ¿Por qué? Porque le va a tirar una carnada para que esa persona se ofenda, y esa persona se va a ofender en cualquier lado donde esté, aunque esté en, en, Sí, pero el la séptimo pregunta cielo. es, si yo perdoné a esa persona y esa persona continúa, le gusta, es una persona que le gusta ofender, humillar, hay personas que nos encontramos en la vida, que le gusta siempre ridiculizar a los demás, burlarse de Dice los que demás, ore por ofender. él, dice que ore por él. Y ya, Pero no eso es es esa una opción persona. alejar, o sea, evitar esa persona y no Oh, estar. claro que sí, porque Porque, ya es una persona problemática, claro que sí, exacto, claro que era sí. una pregunta, porque a veces pensamos que no, que tenemos que siempre soportar No, y no, no, juntarnos con nada esa que ver, persona y que si es mi amiga, sí, seguir siendo nada amiga de que esa ver, persona. nada que ver, Uno no puede nada dejar que que lo ver. torturen, yo creo. Yo creo que uno Hay tiene que que hablarse a sí mismo y limpiar, tener dignidad. hay que limpiar todo, todo lo que represente personas tóxicas, alejarla de nuestras vidas. Vamos a orar entonces para concluir. Gloria a Dios. Vamos a concluir aquí la clase. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre eterno, Rey de gloria. Te pedimos, Señor, Dios eterno, que trates con cada uno de tus hijos. Que traigas a memoria, Dios eterno, todo lo que ellos tienen que sacar de su corazón, todo lo que está, Señor, putrefacto en su alma, Señor. Todo recuerdo, Señor, de su infancia, de la niñez, del matrimonio, toda consecuencia, Dios eterno, de esa falta de perdón, Padre, que lo hicieron, Señor, en ignorancia, consciente o inconscientemente, Dios mío, te pido que tengas misericordia, Señor, y que seas tú restaurando, Espíritu Santo, esas almas, Señor, sacándola de los cautiverios, sacándola, Señor, de la amargura, del dolor, del quebranto, Dios mío, Padre, para que no siga avanzando, Señor, para que no siga avanzando, Dios mío, Padre, las altimañas del enemigo, Padre, porque no ignoramos sus acechanzas, amado Rey de Gloria. Sabemos que tenemos un acusador que si le dejamos la puerta abierta, él no va a pedir permiso ni va a tocar para entrar. Dios eterno, ayúdanos, Señor, Padre, a ser sabios, Señor, a tener la sabiduría del cielo, Señor, porque la terrenal no nos sirve, amado Rey. Que podamos, Señor, tener la mente de Cristo para todo lo que hagamos, Señor, y que lo hagamos con bien para ti, Señor, y para liberación nuestra. Cada uno de los que van a hacer este ejercicio, Dios eterno, cada uno de los que van a tomar esta clase y en diferido, Dios mío, Padre, en el nombre de Jesús te lo presento, que seas tú sanando, que seas tú libertando, sanando, restaurando, Altísimo Señor, y acercándolos a todos más a ti, para gloria y honra de tu nombre. Nos despedimos de esta aula, Dios mío, pero no de tu presencia, porque seguiremos intercediendo, Señor, en nuestra hora intercesora. Te pedimos una cobertura especial, Señor, que tú cierres los caminos a las tinieblas, Señor, y tú quites todo bloqueo, Dios mío, a partir de esa liberación que ellos van a tener por vía tuya y de tu Espíritu Santo, Padre, que los caminos sean abiertos, que su bendición, Dios mío, sea destapada, Señor, para gloria y honra de tu nombre, Señor, y que ellos puedan tener gozo y paz en el Espíritu, como es tu reino. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios.